por el Partido Socialista en alianza con Alianza País. Al interno de esta asamblea, pero haber visibilizado una necesidad y una exigencia del pueblo ecuatoriano frente a una realidad. Y esa realidad tiene un nombre: cómo generar empleo para los ecuatorianos, para garantizar la vida de ellos. Y obviamente frente a esta necesidad hay diferentes formas de mirarlo, la generación de empleo. También se ha dicho a lo interno de acá, y que me parece importante de señalarlo, es de que esta ley no representaría la solución a los problemas económicos del país. Y yo sí creo, como se ha hecho público también algunas declaraciones de las autoridades económicas, esta ley apenas es una parte a la solución de un problema integral que tiene la economía de nuestro país. Y cuando se habla de una ley de la reactivación económica, es preciso entonces concluir que estamos reconociendo que hay problemas en la economía y que esos problemas no devienen de que la profesión de tal o cual gobernante permitió o no tomar medidas adecuadas, sino deviene en reconocer precisamente que nuestra economía está aún atravesada por lo que significa una dependencia a la exportación de materias primas, que afecta cuando esas materias primas se ven reducidas en sus ingresos de acuerdo al valor del mercado internacional. Me refiero precisamente a lo que es el valor del barril del petróleo y que aún no se recupera y que nos sigue incidiendo. Factores como la apreciación del dólar en un país dolarizado, no por voluntad de los gobernantes de estos 10 años ni el actual. Recordemos cuál es el origen de la dolarización. Situación de reactivación económica que requiere la voluntad política, como se ha dicho acá, para convocar a los actores productivos de ese país. Y así lo dice la Constitución, no porque de pronto alguien quiera acá desplazar a uno u otro sector. La Constitución establece un sistema económico que integra la economía pública, la economía privada, la economía mixta y la economía popular y solidaria. Por lo tanto, cualquier medida, cualquier ley económica tiene que tomar en cuenta estos actores si pretende fundamentalmente reactivar esa economía. Se ha producido un diálogo entre estos actores, ¿verdad? Pero necesariamente también ese diálogo lo que permitió es reconocer que aquí no hay únicos actores, que por más que tengan el poder del capital, no son los únicos en este país. Además, permitió develar que tratándose del empleo, corresponde al 30% el aporte que hace la gran empresa en este país. Y que hay un sector que configura el 70% y que genera el mayor porcentaje de oportunidades de trabajo. Y permitió también develar que precisamente ese sector de la economía popular y solidaria, de artesanos, de pequeños, de microempresarios, es el sector que ha venido siendo postergado, incluido los últimos años. Por eso es que tiene valor tratar una ley de reactivación económica en donde, entre otras circunstancias,
No debería esta asamblea simplemente tener o partir de posiciones como identificar a un frente económico. Miren ustedes a qué se reduce lastimosamente un debate que tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, porque es la mayoría del pueblo ecuatoriano y no los intereses de pocos que están de por medio. Aquí se ha cuestionado a las personas de un frente económico y hasta se ha desvalorizado la decisión política de un presidente como es Lenín Moreno, que ha demostrado que en esta ley hay una continuidad importante a un proyecto que marcó en el 2008 la nueva Constitución y que es precisamente vincular a la economía y a la política económica en función de la política social, señores. No se trata aquí de hablar y de preocuparnos simplemente de las mayorías, porque en los discursos podemos hasta confundirnos, pero en las acciones, en la práctica y en estas pruebas es donde nos diferenciamos. Aquí hay mandatos constitucionales que el Estado tiene que cumplir. Y cuando acabamos, inclusive de manera reiterada, escuchar de que es el gasto corriente, que hay que dar muestras de austeridad, la pregunta sería, ¿cuántos hospitales cerramos? ¿Cuántas universidades cerramos para cumplir una de las propuestas, obviamente, de la mesa de diálogo, pero que están fundamentadas en sus intereses y no en el de la mayoría ni en la responsabilidad que el propio gobierno tiene que cumplir cuando hay una constitución que establece garantizar, responsabilizar sobre educación, sobre salud, sobre seguridad social y sobre seguridad ciudadana. Esta ley cumple fundamentalmente esos objetivos, de que sean los ingresos permanentes a través de esa redistribución del ingreso que constituye la herramienta fundamental, los tributos, el que primero se garantice aquello. Y el segundo cumple con el objetivo de fortalecer esa economía popular y solidaria, esa pequeña, micro y mediana empresa que garantice un empleo sostenible. El crecimiento que hablaba hace un momento el compañero, un crecimiento no de pocos en función o en detrimento de los otros, no, un crecimiento sostenible implica garantizar ante todo ese Estado que permita condiciones de vida de dignidad. Por eso hay que decirle al país que esta ley, lejos, independientemente quien esté en el frente económico, lo que nosotros tenemos que mirar es que cumpla esa responsabilidad que es precisamente entender que los actores de la economía y los actores productivos no se reducen únicamente a la gran empresa y que por lo tanto el Estado se ve en la obligación de fortalecer y de potenciar esos actores económicos que representan ese 70% y que generan trabajo. Por eso las medidas de protección que se encuentran acá determinadas. Y no es que simplemente esa economía tiene que cerrar los ojos frente a una realidad que está atravesada por una falta de soberanía monetaria y que necesariamente es el otro gran acuerdo del diálogo. ¿Qué hacer para mantener la dolarización? No ha sido posible y no será posible eliminar el impuesto de salidas de capitales porque atenta justamente contra la dolarización. Es necesario entonces avanzar en una economía de sostenibilidad en donde se genere capacidades sociales, en donde se genere capacidades potenciadas a nivel del Estado que le permite enfrentar una realidad que está ahí y que requiere el verdadero pacto tributario, en donde decimos, esto damos. Por eso es que nosotros estamos apoyando inclusive todas las medidas que permiten que el sector empresarial también tenga la posibilidad, por ejemplo, en este nuevo momento que el país y la economía requiere para que regresen los capitales
inviertan, generen trabajo y el Estado contribuya obviamente con medidas tributarias y otras que sean necesarias y que no se inscribe o se reduce a esta ley para que eso suceda. Aquí todos demostramos sentido de patria. Aquí no podemos pedir todo a cambio de nada. Aquí es que el diálogo tiene que ponerse a prueba cuando tengamos la capacidad precisamente de entender que esta propuesta de ley jamás ha traicionado los intereses del pueblo ecuatoriano, como así también lo dicen algunos compañeros. Que esta propuesta jamás se ha visto intervenida por aquellos intereses que no representan precisamente esos objetivos de país. Por eso es que tenemos que pensar en lo que significa cómo enfrentar la competitividad, cómo hacer posible la mayor inversión en la formación técnica y tecnológica que contribuya inclusive, y por qué no, a la gran empresa, para que la innovación vaya cortando cada vez más las brechas de dependencia. Aquí entonces estamos para mirar más allá de las conveniencias políticas por las cuales están atravesadas en este momento la aprobación de esta ley. Aquí no se trata de negociar el apoyo o no a una consulta popular legítima. No confundamos. Aquí se trata de demostrar la responsabilidad frente a un proceso que inició y que no ha perdido la ruta, y que es precisamente cómo enfrentar la pobreza, cómo enfrentar la inequidad, cómo enfrentar la dependencia tecnológica, cómo enfrentar un país que aún le falta desarrollar las plenas capacidades para estar en condiciones, inclusive, de firmar los acuerdos de libre comercio en las mejores condiciones. Esta ley sí protege a la producción nacional. Esta ley sí protege a la mayoría de microempresarios, de pequeños productores. Esta ley sí potencia al Estado desde los gobiernos locales hasta el gobierno central para estar en mejores condiciones. Y sí defiende la dolarización porque es el mecanismo y el gran acuerdo que tenemos en este momento los ecuatorianos para enfrentar de mejor manera los diferentes problemas que tenemos al momento, y que pasa por reconocer y también por corregir la inclusión social en la economía. Es importante, y con ello, presidente, yo ratifico que posiciones de archivar este proyecto esconden otros intereses de mantener lo que inclusive años atrás nunca se exigió, la corresponsabilidad, porque el Estado ya invirtió muchos millones, cosas de infraestructura productiva que se quiere negar, pero que ahora le corresponde realmente asumir también su responsabilidad social en estos momentos que necesita el país. Muchísimas gracias.